Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Pues en el tema que se habló anteriormente acerca de adolescencia, embarazo en la adolescencia, pues es un tema que es muy de actualidad y que a muchas de las familias nos preocupa, doctor. ¿Sí? Usted nos habló de ese tema y nos abrió un poquito el cómo ir conociendo al adolescente, qué es lo que siente. La gente se sintió muy inquieta, doctor, y nos hizo varias preguntas. Doctor, algo muy importante que la gente pregunta es si hay tanta información, doctor, tanta información, usted lo tocó un poquito, quisiéramos que ahondara, si hay tanta información con respecto al embarazo en la adolescencia, ¿por qué las niñas o los niños siguen haciéndolo, doctor? ¿Por qué sigue habiendo eso? Bueno, mira, primero me gustaría aclararte una cosa. El problema del embarazo en el adolescente se puede presentar por dos causas: por falta de información, por información excesiva, pero en ambos casos lo que predomina es la falta de educación sexual, que es completamente diferente. La información sexual, por desgracia, tenemos acceso actualmente a un montón de situaciones que invitan al erotismo, ¿no? Tú puedes meterte en cualquier página pornográfica desde un niño, ¿verdad? Y entonces vas distorsionando en tu mente lo que es la sexualidad humana, el factor de sexualidad humana. Le vas viendo un aspecto puramente erótico. Y así te lo digo en internet, te lo digo en redes sociales, te lo menciono en revistas, Sí. Donde ya los temas más comunes es la sexualidad, pero se promueve una sexualidad sin responsabilidad. A ver, doctor, permítame que lo interrumpa. Sí hay esa parte que usted me dice, pero aún así en el aula al adolescente le dicen que si va a haber relaciones sexuales corre el riesgo de un embarazo, independientemente de lo que usted me habla acerca de erotismo. Si les hablan ahí de métodos anticonceptivos, ¿por qué al adolescente esa parte no se le graba? ¿Qué está pasando? Porque sí se habla eso en las aulas. Ok. Mira, yo honestamente conozco los sistemas académicos, Sí. no conozco ninguno donde se te dé educación sexual, conozco muchos que hablan de información sexual. La información sexual, desde mi punto de vista, ¿verdad?, no puede darla un maestro. Okay. No tiene una preparación académica okay. para dar Eso es probable. Educación sexual. Entonces, de hecho, no contamos en el país con especialidades de educadores sexuales. Hasta hace un año tenía yo la intención de hacer un curso de una maestría de psicoterapia sexual. Sí. Había 6 o 7 personas en toda la República Mexicana reconocidas. Entonces, imagínate, en 32 estados de la República Mexicana, con más de 110 millones de habitantes, pues en realidad la información sexual ahí está. Pero cuando es mal procesada, ¿qué va a pasar? Tú le puedes explicar a un niño o a un adolescente: este es un preservativo, este es un dispositivo, sí, este es un anticonceptivo oral, pero ¿cuándo tomarlo? ¿Por qué voy a tomarlo? ¿Sí? Cuando no hay una educación, entonces te sirve de incentivo. Al contrario, eso está demostrado en todo lo que tú hagas, no solamente en sexualidad, sino fíjate que en adicciones. Nosotros encontramos que en adicciones, entre más hablabas de adicciones, más fomentabas el uso, porque causabas curiosidad. De hecho, ¿cómo se inicia un adolescente? Que después espero verlo en otros programas. ¿Cómo se inicia un adolescente en el tabaquismo, en el alcoholismo, en una adicción como la marihuana? Pues, si tú le preguntas, la respuesta es muy sencilla: para experimentar. Entonces, esto de la sexualidad también pasa como una fase de experimentación. Y la chamaca tuvo éxito, es decir, tuvo una relación sexual, no salió embarazada, pues lógicamente de ahí en adelante ya puede, hablábamos de un pensamiento mágico, hablábamos de un pensamiento donde ella anula la posibilidad de que pueda salir embarazada, o cree que pues sus amigas han salido embarazadas quizás, pero ella no. Siente que hay... Y es muy común eso es muy común. Yo cuando hago pláticas en los jóvenes, es muy común que encuentres tú la
la respuesta por parte de ellos de que es que a ella le pasó, pero a mí jamás. ¿Hasta qué pasa? Y cuando pasa, pues ya originas un problema social, económico, político, ¿verdad? Y mundial en realidad. Bueno, doctor, queda entendido. Pero otra de las preocupaciones más importantes ahora con esto que usted nos informa es, yo como mamá, ¿cómo educo a mi hijo? Si todavía no están las herramientas que usted menciona, entonces yo como mamá, es una pregunta que hacen con más frecuencia, entonces yo como mamá, ¿cómo las educo? Si yo tengo mucho trabajo, o sea, ¿cómo yo me dirijo? Si yo estoy inmersa en mi trabajo, tengo muy poco tiempo para tratar a mis hijos, ¿cómo yo les digo así? ¿Cómo lo educo? Bien, pues tú estás tocando un punto bastante difícil, ¿no? Porque no hay respuestas fáciles. Como lo mencionaba yo en la plática, por desgracia hemos sido atrapados por un círculo vicioso de trabajo, dinero, trabajo, dinero, Sí, trabajo. así es. Y donde pues yo quiero ganar más dinero y entonces si es una pareja, pues trabaja el hombre, trabaja la mujer y los hijos están solos. Los niños solos, sin ninguna educación. Entonces ahí es donde las mamás dicen, ¿yo cómo le digo? Porque no comparto mucho tiempo. No, y aparte de que no comparto mucho tiempo, no hay ni siquiera la comunión, la comunicación entre padres e hijos. Ahora, yo te preguntaría, aquí tendríamos que tomar en cuenta algo. Los padres tienen educación sexual. Muy seguramente también. Entonces, nuestros programas deben de ser precisamente de ayuda o de autoayuda para enseñarle a los padres a buscar esa ayuda de que debemos de aprender a ser padres. Nadie puede nacer sabiendo ser padre. Nos vamos formando durante el proceso y pues bueno, cometiendo errores como por desgracia sucede. Y esos errores lo van a cargar nuestros hijos, ¿no? Entonces cuando tú decides ser madre en un aspecto maduro, pues lógicamente debes tener cierta preparación académica, cierta preparación en todo este tipo de temas, sobre todo el de la sexualidad, para que puedas tratarlo con tus hijos, con tus hijas, ¿sí? De una forma honesta, sin tabús. Y aquí interviene no solamente la preparación de los padres de familia, sino el tipo de escuela donde pones a tus hijos. Okay. Hay mucha gente que los pone en ciertos colegios, ¿sí?, con ciertas ideas cerradas o con tabúes religiosos en el aspecto sexual. Y qué tipo de conocimientos tienen también las personas que están educando a tus hijos, ¿no? O sea, nunca revisamos el programa académico que llevan nuestros hijos y si llevan esa materia. Educar a los hijos sexualmente pues sería lo más formidable, pero lógicamente tú vas a ver con mucha tristeza que muchos programas académicos no cuentan con esa materia de educación sexual. No, y también algo que le preocupa mucho a las mamás, doctor, es si ya tengo yo a mi adolescente embarazada, ellas dicen, y el apoyo, le doy el apoyo, la tengo en mi casa, no corro el riesgo, no sería el riesgo, ¿cómo le haré yo para que mi hija adolescente no vuelva a caer en una situación así? No sé si el hecho de yo apoyarla, de yo ser demasiado buena, me predisponga a decir, bueno, pues, otro embarazo. Bueno, por desgracia, esa es la realidad. Mira, se han hecho dos tipos de estudios en estos adolescentes. Un adolescente que recibe el apoyo, no solamente, primero, ¿por qué recibes el apoyo? Recibes el apoyo porque cuando es una relación de adolescentes, la actitud del hombre más frecuente es la huida. Sí, así es. Y en gran parte, qué bueno, porque si no, pues serían dos niños cuidando a otro niño, ¿no? Sí. Así de, pero es un niño con el apoyo de una familia. Pero ¿qué pasa? Que la familia se concreta hacia un apoyo económico, social, moral, pero no vuelve a educar o a reeducar a esa niña, ¿no? Y eso te puede originar que el adolescente tenga dos tipos de comportamiento después de su primera experiencia. Uno, que no evolucione y se quede como adolescente con potencialmente volver a cometer el mismo error, ¿verdad? Bueno, la misma desviación, o bien, incluso peor, con un comportamiento infantil y hacer dependencia familiar, económica, social y emocional. Como médicos nos ha tocado ver muchos casos de ese tipo de personas, gentes de 20, 30 años de edad que pasaban por estas situaciones y que ya con un comportamiento infantil.
Ahora, lo que sí se ha demostrado es de que si tú te preocupas como madre en apoyarla, pero aparte buscas apoyo especializado, con psicoterapias de apoyo, con un psicoterapeuta que oriente y dé una educación sexual a la muchacha, pues lógicamente esta chica puede desarrollarse por las diferentes bases, pues de una forma, digamos, más armoniosa y llegar a una adultez, ¿verdad? Pues sí, mire, lo que dice usted es muy importante porque muchas veces, pues sí, los papás cometemos el error de apoyar a nuestros hijos adolescentes, pero nunca tomar esa alternativa de dar también ese apoyo psicológico para preparar a la futura mamá adolescente a que no vuelva a caer en esa situación. Entonces, bueno, creo que sí entendieron la respuesta. Algo muy importante también, doctor, la gente o algunas personas opinan que lo bueno o ideal sería dar en adopción a ese bebé. ¿Cómo afecta a la mamá adolescente, doctor, esta situación? Sí, es una pregunta bastante compleja. Yo en especial, yo creo que si yo fuera el padre de una adolescente embarazada, pues no lo daría, ¿verdad? Yo. Pero acuérdate que aquí hay el libre albedrío, cada quien puede hacer lo que desee. Lo que está demostrado así, psicológica y médicamente es que un niño que vive en una relación tóxica de pareja, es decir, un niño que vive en una relación donde los padres o los compañeros se llevan una relación tóxica, van a tener trastornos en su comportamiento, trastornos severos en el comportamiento. Los niños se dan cuenta de toda la patología que existe en la familia y no solamente eso, lo van a reflejar. Entonces, está demostrado que en caso de divorcio, es mejor para el niño un divorcio que seguir en esa relación tóxica. En cuanto a los niños adoptados, yo creo que hay que tener muchísimo cuidado. Ese es un tema, yo creo que daríamos una plática especial sobre ello. Porque platicábamos algo muy breve en el tema anterior de embarazo del adolescente. Hay 350 caracteres de la personalidad que se transmiten en forma transgeneracional. Es decir, cuando uno adopta a un niño, ¿verdad?, se llena de amor, de ternura, de cariño y piensa que si lo educas bien vas a tener buenos resultados. Pues quizás sí, pero esa criatura ya trae 350 características de su personalidad que no se puede, quizás puede modificar, pero que ya están allí, ya están en ese nuevo ser. Sin duda un tema interesante que habría que hacerle un espacio, porque pues hay mamás o familias que adoptan un bebé pensando precisamente lo que usted acaba de decir. Pero volviendo al tema, doctor, bueno, estamos hablando mucho de la hija adolescente, la hija porque, bueno, las mujeres somos las que nos embarazamos. ¿Cómo educamos a un hombre? Bien. Bueno, mira, en América Latina, acuérdate que pues todavía estamos muy lejos de tener una cultura sexual, de una educación sexual, y seguimos siendo machistas, ¿no? El desarrollo sexual del adolescente en América Latina es bastante diferente de la mujer. La mujer la enseñan todavía en algunas esferas sociales en tratar de relacionar el cariño con la sexualidad. Y al varón no. Al varón se le enseña de que pues el sexo es una necesidad fisiológica, es erotismo exclusivamente, es placer, así que es como está educada la mayor parte de los adolescentes, ¿verdad? Cuando un adolescente tiene sus primeras relaciones sexuales, pues en todo piensa, menos en sentimientos, ¿verdad? ¿Sí? Así es. Sí. ¿Y ellos no se ven afectados? El decir, tuve un hijo, no sé dónde quedó, ¿ellos no les afecta? Bueno, no tienen la preparación especial, no tienen la madurez especial o el estado de conciencia para entender la responsabilidad que tienen. Por eso ves que este fenómeno se repite con mucha frecuencia, o va un hombre, embaraza a una chica, no se casa, y luego se descuida a otra chica y embaraza a otra chica, ¿no? Entonces, no hay un estado de conciencia. ¿Por qué? Porque el estado de conciencia va a existir cuando haya una educación. Bien, doctor. Otra cosa que también es interesante, que nuestras instituciones oficiales apoyan a las adolescentes. ¿Esto no es inducir a eso? Bueno, hay mucha controversia, como tú lo dices, ¿no? A veces es más fácil poder tapar el hoyo después de que el niño cayó en el pozo, ¿no?
Después del niño ahogado, ahogado, todo el mundo quiere tapar el pozo, ¿no? Y yo creo que eso de por desgracia es lo que hacen las instituciones en la actualidad. A mí no me parece correcto que haya dispensadores de anticonceptivos orales en cada esquina o preservativos gratis para toda la población, porque en primer lugar, si tú investigaras, fueras un poquito inteligente e investigaras los usos como del preservativo como producto para planificación de familia, pues no te sirve. Es más que nada para evitar transmisiones sexuales, enfermedades de transmisión sexual. No es un método anticonceptivo. Entonces el hecho de aventar anticonceptivos en las escuelas no va a solucionar ningún problema, ningún problema. Al contrario, como tú dices, quizás va a facilitar más. Lo que se requiere son programas educativos que estén regularizados, que estén normados, que estén bajo tutela quizás del personal médico y paramédico, donde los niños hagan un verdadero ejercicio de educación sexual. Sin duda muy interesante, doctor. Las mamás, obvio, nos preocupamos mucho por los hijos, nos preocupamos mucho, aunque tengamos que trabajar, estamos siempre detrás de nuestros hijos. Una mamá aquí preocupada nos hablaba de que vio pastillas del día siguiente. Todavía dice, no sé qué hacer, pero ella dice, sí me preocupa cómo le puede afectar. O sea, la niña, según la mamá, obviamente pues ya tiene una vida sexual activa, pero dice, pues todos los días tomar, ¿en qué le va a afectar? Porque ella quiere hablar con su hija. Claro. Mira, aquí lo que tendríamos que decir es otra vez, ¿dónde está el factor comunicación? Es decir, yo como padre maduro, tengo que entender que mi hijo o hija pues va a llegar a una edad donde va a tener necesidades sexuales. Pero tengo que hacerla copartícipe de que todo eso conlleva una responsabilidad. Que la persona se vaya siendo responsable de sus actos. Si tú no te haces responsable de tus actos, bueno, entonces si mamá va a resolver mis problemas, pues ahí vas a ver este círculo de embarazo y quizás otro embarazo y quizás otro embarazo, ¿no? Entonces, hacer a nuestros hijos responsables de sus actos. Ahora, lo que tú mencionas, por desgracia, es cierto, y es muy frecuente. Yo tengo pacientes que tienen problemas serios hormonales porque abusan, ¿sí?, de la famosa píldora del día siguiente, ¿verdad? La usan más como un anticonceptivo que como una situación de emergencia. Entonces, eso a veces te llega a bloqueos hormonales e interrupción de las menstruaciones, ¿sí?, problemas en tu menstruación que pueden llevarte a cuadros de falta de menstruación por meses o por años. Entonces, es peligroso el uso indiscriminado de esas pastillas al día siguiente, de bloqueos hormonales. No son más que hormonas a grandes dosis. Ok, ya por último, doctor, algunas sugieren el aborto. Yo sé que es otro tema, pero ¿sí deja marcado al adolescente? Mira, cuando una sociedad está preparada, y eso tú lo ves mucho en Europa, lo ves mucho en Estados Unidos, donde aún allí hay estados, hay lugares donde se permite el aborto y otros donde es penalizado. También depende muchas veces de los sistemas gubernamentales y hasta de quién esté como gobierno, ¿no? Hay presidentes que se oponen al aborto y hay presidentes que están a favor del aborto. Hay una ley que habla acerca de la libertad que tiene la mujer de disponer de su cuerpo como ella lo desee. Pero esas leyes tenemos que ser prudentes, ¿verdad? Porque en nuestro país se practica el aborto. Se practica el aborto, indudablemente. Y tenemos un buen índice de abortos incompletos, de abortos sépticos, ¿verdad?, abortos contaminados. Y bueno, a veces piensas tú como médico, ¿no sería mejor haberle practicado un aborto higiénico, limpio, sin riesgos para el materno, ¿verdad? Así es. Entonces, y eso es, pues por desgracia, son legislaciones, ¿verdad? De que el aborto se practica como un método para deshacerse de un embarazo no deseado, eso es lógicamente pues aceptado socialmente en nuestro país. Fingimos no darnos cuenta, pero se practica, ¿no? Pero sí está pasando. Así es. Ahora, en el adolescente, curiosamente, en el estudio que estuve revisando en México, era más frecuente que las mujeres de más de 30 años, casadas, ¿sí?, y de hecho católicas cristianas, eran las que más abortaban
más que los adolescentes. No, Sí. ese tema está interesante, Así es. ¿verdad? Doctor, pues muchas gracias por habernos atendido. Sin duda hay muchas más preguntas, pero bueno, ya el tiempo amerita. Seguramente habrá otra ocasión en la que tengamos o habrá oportunidad de Ok, dar gracias. respuesta. Muy amable.